El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos del Personaje del Viernes? En esta edición muy especial, porque es una edición, primero, que saldrá durante el feriado del Día de los Difuntos, de la Independencia de Cuenca, y que además hay un decreto para que sea en total de 5 días. Así es que, pues, un gran saludo a todos y a todas las personas que nos siguen a través del Personaje del Viernes. Y la parte especial, realmente, yo diría única que va a tener este programa, es de poder contar con Carolina Llanos, que ha tenido la gentileza, además de venir acá a los estudios del sistema de emisoras Atalaya. Carolina, como ustedes conocen, en los últimos años fue motivo, pues, de una persecución atroz, una persecución sin realmente ningún tipo de tregua, ni siquiera explicación para nosotros lo que habíamos, lo que lo habíamos seguido, de parte del gobierno del expresidente Rafael Correa. Y hace poco, pues la justicia se dio y ha podido salir luego de 8 años de estar detenida de manera injusta. Ahora, yo quería saludarla, Carolina, darle la bienvenida aquí al Atalaya, donde en esta misma cabina durante mucho tiempo hablamos de su caso. Hablamos del caso del exasambleísta Galo Lara, amigo, vecino además aquí en Guayaquil. Y antes que nada, preguntarle, Carolina, en estas primeras semanas que ha estado usted ya en libertad, ¿cuáles han sido sus primeras impresiones? Me imagino que después de tanto tiempo, de tanta persecución y sufrimiento, sí, de todas maneras, las cosas normales que a uno le llaman la atención, ¿no? La ciudad cambia, hay más tráfico, no sé, ¿cuáles son sus primeras impresiones en estas primeras semanas? Muchas gracias por la invitación. De nada. Le cuento, yo compré libertad acogiéndome al 40% hace 1 año, 10 meses. Recordará usted, pues, que la pandemia empezó en el mes de febrero del 2020, ¿no? Claro. Entonces todo el tiempo estuve encerrada. Pero mire usted, mientras estuve encerrada, comencé a recopilar documentos, hablar con muchas personas. ¿Para qué? Para poder tener todos los requisitos para una revisión de mi caso. Ok. La ciudad cambiada, feliz de estar con mis hijos. Para mí había muchas cosas nuevas, muchas emociones, sentimientos encontrados. Pero siempre, y lo que más tenía presente en mí era querer demostrar a la sociedad, al Ecuador entero, mi inocencia. Eso era lo primero que estaba en mi mente. Yo creo que para una enorme mayoría estábamos claros de que se trató de un montaje, se trató de una persecución política, pero también es cierto que hay otros 2 grupos de personas. Unos que no les importa
que sencillamente dicen, sí ha de ser, y ya no le paran mayor bola y quedan con esto en la mente. Y dos, fanáticos del correísmo, como también hay fanáticos de otros grupos políticos, pero en este caso fanáticos del correísmo, agradecidos porque les dieron A, B, C, D, cosas, y que dicen, no, pues le creemos a la versión oficialista. A esos grupos, a esos dos grupos, obviamente esta aclaración, explicación de estos documentos sí son absolutamente necesarios, ¿no? Una verdad histórica, Carolina, ¿no? Claro que sí. Mire usted, voy a contarles cómo empezó todo. Ok. En diciembre del 2011, Estamos hablando hace 10 años. Sí. Uh-huh. Galo me dice, Carolina, escucho rumores que te quieren involucrar en el caso Quinsaloma. Entonces yo le dije que no tenía absolutamente nada que ver en esa situación. Entonces él me pide que me acerque a la fiscalía. Lo hago mediante un abogado con un escrito ante la fiscal de aquel entonces de Quinsaloma, Inés Barcolor. La fiscal me responde con un oficio en fecha 5 de enero del 2012 que yo no era objeto de investigación y por ello no podía tomar mi versión. Sorprendentemente, el 16 de enero del 2012 soy capturada en un centro comercial, en el parqueadero de un centro comercial, donde estaba haciendo compras para mis hijos. Y los agentes... Estaban haciendo compras normalmente, como lo hacía cualquier semana, ¿no? Sí, sí, normalmente. Y soy sorprendida en el parqueadero por un grupo de agentes vestidos de civil. Me capturaron y me dijeron que estaba involucrada en el caso Quinsaloma. Me exhibieron una boleta de captura del mes de diciembre. Imagínese usted si la fiscal me dice que no puede tomar mi versión porque no tenía nada que ver en el caso Quinsaloma, pero ella ya había tramado esto, porque ya había extendido una boleta de captura en el mes de diciembre. Ya, o sea, ya estaba tramado, ya claro. Ya estuvo tramado. ¿Y por qué pasa esto? Pasa esto porque en Quinsaloma hubieron 2 masacres, no hubo una sola masacre. En Quinsaloma... Está bien eso para recordar, ¿no? Porque mucha gente como que no tiene claro el... En Quinsaloma hubo una primera masacre en junio del 2012. Okay. Del 2011, perdón. Ajá. En junio del 2011. 6 meses antes. Donde queman a un joven de apellido Romero Pino, lo matan, lo envuelven en un colchón y lo queman dentro de su casa. La señora Clemencia Avendaño, quien es madre del abatido en la segunda masacre de Quinsaloma, la señora Olga Clemencia Avendaño, uh-huh, con fecha 15 de agosto, dice claramente que a su hijo lo estaban acusando de la primera masacre, que le había dicho un policía de nombre Clever, que lo estaban acusando de la primera masacre. A su hijo, a esta señora Avendaño. Sí, a Carlos Humberto Llanos lo estaban acusando de la muerte de Darwin Romero Pino. Ok. Estos crímenes se dieron por venganza. La familia de Romero es quien manda asesinar a Carlos Humberto Llanos, con la misma crueldad, matarlos y quemar su casa. Oiga, pero esto suena como en el oeste, o sea, sí, literalmente. Es algo muy fuerte, sí, es algo terrible, terrible, pero esto hay que contarlo. ¿Por qué hay que contarlo? Porque la mayoría de los ecuatorianos no saben esta situación. No saben que en Quinsaloma hubieron 2 masacres y que la una fue por venganza de la otra. Como dice claramente uno de los detenidos en el caso Quinsaloma, uno de los autores materiales, dice claramente que Carlos Humberto Llanos mató a Darwin Romero Pino en compañía de 2 colombianos.
Ok. Entonces, la fiscalía en aquel entonces iba por buen camino en las investigaciones. Pero, oh sorpresa, Carlos Humberto Llanos es algo para usted. es primo hermano. Primo hermano. Ya. Oh sorpresa, la fiscal se entera que yo soy pareja sentimental de Galo Lara, y entonces ahí ocultan todas las investigaciones que tenían del caso Quinsaloma y comienzan a darle la vuelta para comenzar a involucrarnos a nosotros. Mire usted, llevaron al juicio 43 testigos, a mi juicio que fue en el 2012, diciembre del 2012. Ninguno de los testigos acusó a Carolina Llanos. Estos testigos fueron testigos de la fiscalía. Ah, ok. Ninguno acusó a Carolina. ¿Ninguno? Llanos, no. A mí me sentenciaron por supuestas, porque yo escuché que dijeron el otro. Casi que por chismes. Exacto, por chismes. Casi que por chismes, sí. O sea, a usted le involucraron en ese tema donde estaba acusado el señor Carlos Llanos, la involucran a usted. A mí me involucran en la muerte de Carlos Humberto Llanos, en la masacre de Quinsaloma. Ok. Sí, en la segunda. En la segunda. Así ya. es. Y en la primera, supuestamente, o mejor dicho, ya había sido una revancha de él contra el señor Romero. Sí. Decían la gente allá en Quinsaloma y en la provincia de Los Ríos que Carlos Humberto Llanos había sido pareja de Darwin Romero Pinos, porque Darwin Romero Pinos tenía desviación. O sea, claro, era gays, como dicen, ¿no? Sí. Ya, o sea, que habían Esos son sido... los comentarios que la gente lo hablaba ya en el pueblo. En el pueblo. Es un pueblo pequeño, Ujú. donde toda la gente se conoce, y eso es lo que en aquel entonces decía. Mire usted, nosotros empezamos a ver la luz al final del túnel gracias a que el expresidente de la República tomó la decisión política de desclasificar los documentos de la ex SENAI. Pero no Correa, sino Lenín Moreno, Lenín claro. Moreno. Claro. El presidente Lenín Moreno fue quien hizo esto. Él decide desclasificar Desclasificar los documentos reservados Los documentos del... reservados de la ex SENAI, en donde dicen claramente que tenían que involucrar a Carolina Llanos en el caso Quinsaloma por ser pareja sentimental de Galo Lara. ¿Qué lograban con esto? Lograban silenciar a un opositor político. Claro. Todo el mundo sabía que Galo Lara denunció muchos casos de corrupción. Y era uno de los pocos que hablaba fuerte y alto. Así es, como lo escribe el doctor Juan Bisueta Ronquillo. Ujú. En el El doctor, este es el libro de Juan Bisueta. Aquí podemos encontrar muchos casos de que Galo demandó en aquel entonces y por cuáles fuimos perseguidos de una manera terrible, utilizando recursos del Estado. 7.200.000 para perseguir, para desprestigiar y criminalizarnos. Hacernos ver ante la opinión pública como unos asesinos, Ujú. como unos monstruos, en lo que nosotros nada teníamos que ver. ¿A usted alguna vez perdón, yo la veo aquí, me parece mentira. O sea, ¿alguna vez se le ha ocurrido este tema de...? Porque en la provincia de Los Ríos pues se habla de que hay en Mocache, en Quinsaloma, en todo esto que hay que mandan a matar. Pero ¿usted alguna vez ha estado cerca de estas bandas? Gracias a Dios no. No, gracias a Dios. Eso le iba a decir, Gracias a ¿no? Dios no. Yo vengo de una familia muy humilde. Mis padres son correctos, honorables. Nos criaron bien, Ujú. con respetos, con valores. Entonces, nunca Estuvieron metidos en nada de estas cosas. Porque hay a veces estas familias que son terratenientes, ¿no? Y que tienen líos que vienen y se disparan los unos a los otros. Pero aquí usted me dice que absolutamente son gente de paz, digamos. Así es. Déjeme decirle que en Quinsaloma los asesinatos de conmoción que causaron conmoción en todo Quinsaloma y la provincia de Los Ríos, digamos que fueron en Quinsaloma. Porque en Quinsaloma antes no habían casos así. Era un lugar tranquilo. Ujú. Nunca había sonado, la No. verdad. Nunca.
todo era tranquilo, las personas se conocen entre sí, vecinos, allá se llaman por el nombre. O sea, es algo... O sea, más bien era un pueblo pacífico, Así digamos, es. y con gente pacífica. Así es. Eso. Quinsaloma era un pueblo pacífico. Ya, y de lo que estoy coligiendo, yo no soy investigador, pero lo que estoy coligiendo, el tema de Carlos Llanos y del señor Romero, había un tema ahí pasional, de lo que dicen, Eso ¿no? era lo que comentaba. Es lo que comentaban. La gente allá Ya. en Quinsaloma. Y luego viene entonces el asesinato de Carlos Carlos Llanos Humberto Llanos y su familia. Fueron atrozmente asesinados y les quemaron su domicilio también. Y no se les pudo ocurrir de que era una retaliación de los que habían a su vez hecho Claro que sí, justamente lo dije hace un momento. Claro. La madre lo dice, que un policía de nombre Clever Ramírez, Ujú. a ella le indica que a su hijo le están involucrando. Ella lo dice. La madre ante de... la fiscalía, la madre de Carlos Humberto Llanos. Ok, ya. Ella lo dice. Ella lo dice. A mi hijo lo están acusando de la muerte de un señor Romero, que ocurrió 40 días antes de la Ujú. masacre de Quinsaloma. Entonces, esas son las cosas que uno se pregunta, ¿por qué la fiscalía, si tenía todos los elementos de convicción para sentenciar a las personas que estaban involucradas en los casos, por qué se dieron la vuelta y giraron para Carolina Llanos y Galo Lara? Entonces, es fácil explicarlo. Querían silenciar a Galo Lara haciéndome daño a mí. A mí me detuvieron embarazada y después de esto yo pedí a los abogados. Usted está embarazada de los mellizos. No. No. No, Ya de lo, otros ya, niños. de los otros. Mis niños mellizos se quedaron de 5 meses de nacidos. No le creo. Yo ingresé a la cárcel embarazada de un tercer hijo de Galo. Ok. Estando en prisión, le pedí a mis abogados que me ayuden porque estaba embarazada y necesitaba poder tener alguna medida sustitutiva para poder Claro. continuar con mi embarazo en mi Normalmente. hogar. Pero mire usted, la fiscalía envía a la Cruz Roja para que me hagan un examen de embarazo donde sale obviamente positivo. Ok. Eso es de esa época, ¿no? Así es. Mi examen de embarazo que sale positivo. 10/02/2012. Así O es. sea, en octubre. ¿Sí? O 10/02. Febrero, perdón. O sea, ya, febrero. Febrero del 2012. Ya del 2012, ok. Sí. Mire usted, como para cualquier familia del Ecuador, el que una mujer esté embarazada sería producto de alegría. Así es. Para mí, este examen de embarazo significó, y este documento en sí, la partida de defunción de mi hijo, porque fue justamente después de que sepan que estaba embarazada para que me manden a dar una tremenda golpiza. Así. O sea, en lugar de pasarla a una clínica o para que esté con lo que corresponde, una sustitución de medidas, pues, ¿no? A mí Sí, me negaron sabían que todos usted los- no iba a estar escapando o no iba a estar armada, escondiéndose. Imagínense una mujer embarazada, Así es. con hijos, además, chiquitos. Aquí en el país dicen a voz alta que sí, que los derechos de las personas hay que respetarlos. A mí, a Carolina Llanos, nunca les respetaron ningún derecho. Dentro de prisión me dieron una golpiza. Después de eso pedí que me sacaran para recibir atención médica. Al segundo día, después de estar con dolores fuertes, de estar sangrando, me sacan a una maternidad Santa Marianita de Jesús y me hacen un eco. En el eco confirman que mi bebé ya no tenía latidos cardíacos. Inmediatamente me regresan a la cárcel de mujeres para que, según ellos, expulse sola mi bebé. O sea, no hacen el legrado. No me hicieron ningún legrado inicialmente. El legrado me lo hicieron después. Ahí Tuve que lo que pedir- usted dice, pasé 2 días Así llorando, sangrando, Sangrando, sufriendo, con suplicando dolor, para que me saquen. suplicando para que me sacaran. Y con la orden de un juez me pudieron sacar otra vez a la maternidad Santa Marianita, donde me realizaron
Mire Ok. usted, yo seguía con fiebre, con dolores fuertes, intensos. Las mujeres que hayan sufrido esto, que hayan pasado por un aborto, por claro, un lo pregrado, tienen que saber. deben saber el dolor tan terrible que significa esto. Imagínense, me hacen un primer legrado, yo seguía con dolores, seguía con fiebre y no soportaba, no consentía tocarme mi vientre. Le conté esto a Galo, que estaba mal. Entonces Galo pide que me trasladen a otra, por medio de los abogados, a otra casa de salud. Me trasladan a la maternidad Sotomayor, Ujú. donde me realizan un eco y evidencian que tenía aún restos de feto en mi vientre. O sea que no habían hecho bien el legrado Así en la Santa Marianita. Me repiten el legrado en menos de 24 horas. Un segundo legrado Imagínense. en menos de 24 Que eso es algo horas. traumático y dolorosísimo. Horrible, horrible. La verdad es que yo eso no le deseo que le pase a ninguna mujer, porque es algo terrible. Al siguiente día, muy por la mañana, llega la directora de aquel entonces de la cárcel de mujeres, María José Murillo, en compañía de unos guías penitenciarios y un coronel Rueda, con una orden específica por el orden del ministro del Interior, José Serrano, para que me trasladen inmediatamente a la cárcel. Específicamente decían que era bajo la responsabilidad de él, que me tenían que trasladar. Del en ministro. Las condiciones, sí, en las condiciones en las que yo me encontraba. Ok. Pasando por encima de la orden de un juez y por la prescripción médica. Que el doctor me prescribió que debo pasar. Aquí tiene usted. Esta es la prescripción médica, donde el médico dice que me debo quedar un mes. Aquí por dice estado crítico. el laparoscopista Warner Moreno, ¿no? Sí, Por 30 días, dice. 30 días, señor. Sí. Y tuvo un día, 24 horas. Sí. Inmediatamente me llevaron esposada a una camilla con la mano izquierda a un lado y la mano derecha a otro lado, esposada. Me iban empujando hacia un ascensor para trasladarme. O sea, aparte del dolor y todo, una humillación tremenda, pues, ¿no? Así es. Justo en ese momento que estábamos entrando al ascensor, Galo iba llegando y él detiene por un momento que me trasladen. Ok. Iba a hablar con el director de aquel entonces de la maternidad Sotomayor, un señor de apellido Meller. donde le dice al señor Meller que por qué están permitiendo que Claro. hagan esto, que haga algo. Y él le dice que no puede hacer nada porque recibió una llamada del gobierno de aquel entonces de Rafael Correa, diciéndole que si es que me quedaba más tiempo allí, le quitaban las regalías de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Que estaban juntos en esas peleas, ¿no? Con el gobierno y la Junta de Beneficencia. Así es. Entonces fue una amenaza para que a mí me saquen de la clínica, del hospital Sotomayor. O sea que usted ahí pagó el precio del chantaje del gobierno hacia la Junta de Beneficencia. Así es. Claro, claro. Así es. Yo me consideré una rehén del gobierno de Rafael Correa por todas las atrocidades que nos hicieron, los tratos crueles e inhumanos que sufrimos. Yo digo sufrimos porque Galo, Galo también. mi hermano también, Su hermano también. así. A él mi que lo hermano. detuvieron. Sí, hay cosas que son muy duras, muy dolorosas para mí, pero tengo que contarlas. Claro. ¿Por qué? Para que No, es se que vuelva a esto repetir. parece de esas películas de terror con cosas macabras, o sea, de no poder creer, ¿no? Sí, mire usted, mientras yo estuve detenida, ingresaron a mi casa en la provincia de Los Ríos a tratar de asesinar a mis hijos mellizos. No le los creo. hijos de Galo. Unos niños de apenas 5 meses de nacidos. Pero qué maldad. O sea, sí, sin ningún tipo de límite, ¿no? Sí, Se lanzaron entonces a buscar a tratar de asesinar a mis las hijos. criaturas de 5 meses. y mi hermano Gilbert Llanos, quien fue vinculado al caso Quinsaloma, él sale a defender a mis hijos y a mi hermano le disparan en la pierna. Mi hermano estuvo súper mal, casi pierde su pierna izquierda, a él le dispararon. Mire usted la imagen de la pierna. Le abrieron toda su pierna porque le metieron un balazo,
esta gente se sube por la terraza de la casa, por la parte de atrás, Ujú. y le disparan a mi hermano de abajo para arriba. La bala ingresa por el pie y sube Ok. hasta la rodilla. Entonces tuvieron que abrirle toda la pierna, desde el tobillo hasta la ingle. Afortunadamente no llegó más arriba porque ahí están venas, ¿no? Y arterias. Afortunadamente mi hermano vivió para contarlo. Después de esto... Esas mi son las hermano- fotos, ¿no? Después de esto terrible que Ujú. le hicieron a mi hermano, ahí lo involucraron en el caso Quinsaloma. Cuando ocurrió esto todavía él no estaba involucrado en el caso Quinsaloma. Ay, Lo o sea, involucraron le con- dieron un balazo por De gusto alegría. y luego lo involucran, Así es. como para que no quiera ni molestar. Mire usted, la persona que ocasionó esto era un militar de servicio activo. Ujú. A esta persona la lograron detener y la absolvieron. Después de 7 meses le dieron estado de inocencia y el señor salió muy bien. Al militar. Sí, salió muy bien librado. ¿Por qué? Porque Carolina Gilbert Llanos era hermano de Carolina Llanos y cuñado de Galo Lara. Entonces todos los que iban en contra tenían que ser enaltecidos, como lo hicieron con el policía que le mencioné hace un rato, quien habla con la madre de Avendaño, de Carlos Humberto, y le dice que ahí lo estaban acusando. A este policía lo condecoraron. Ah, sí. Lo mandaron a Galápagos con doble sueldo. O sea, todas las ya, o personas, sea que... todas las personas que estuvieron en mi caso fueron condecoradas, policías. La misma fiscal Inés Barco, También, o sea, ella siguió, Inés Barco siguió siendo... y sigue todavía. Ella sigue Ah, todavía. está en la fiscalía. Sigue en funciones. Tanto ella como la... Consejo de la Judicatura debería analizar eso, ¿no? Deberían. Y eso es lo que estoy pidiendo. Por eso estoy pidiendo hacer un juicio, una demanda de repetición. Ujú. ¿Para qué? Para que todas las personas que estuvieron involucradas desde el inicio, en el caso Quinsaloma, puedan salir a la luz esos nombres y poderlos demandar. Claro, Eso es lo que yo quiero. todos los funcionarios Porque y estas funcionarias. personas son un peligro para la sociedad. Por supuesto, si han hecho algo así, pueden hacer, como usted dice, son un peligro, pueden hacer... Son un peligro. pueden llegar a estos límites. Vamos a ir a una pausa y regresamos inmediatamente con Carolina Llanos, que está con nosotros esta tarde en el Personaje del Viernes, un programa muy especial, único, diría yo, de poder tener la oportunidad de conversar aquí en directo con Carolina. Al volver también le vamos a preguntar, mientras esto ocurría, si Galo Lara todavía, como parece que así era, estaba libre, porque luego viene también la persecución que tuvo que irse y lo persiguen, le hacen una extradición tremenda desde Panamá. Ya vamos a hablar de eso también al volver. Estamos a propósito a través del Facebook Radio Atalaya 680M, Radio Atalaya 680M, y en el YouTube, que es nuestro canal Radio Atalaya TV. Por supuesto en nuestras redes, en Instagram, en Twitter y a través de la página web de Atalaya, www.radioatalaya.net. Este programa se reprisa mañana a las 9, mañana sábado a las 9, el domingo a las 7 de la mañana. Ya volvemos en un momento. Y una mujer considerada como la autora intelectual de un triple asesinato ocurrido en Quinsaloma, esto es en la provincia de Los Ríos, es vinculada al asambleísta Galo Lara. El juez dictó prisión preventiva. Se la vincula con el asambleísta de Sociedad Patriótica, Galo Lara. Los familiares de la detenida han manifestado que ella es la esposa del señor asambleísta. Nosotros hemos investigado y se determina que al parecer ella tiene 2 niños de él. ¿Ella tiene esposo, su hijo? Sí, tiene un compañero, el esposo. Galo Lara. Galo Lara. ¿El asambleísta? ¿Qué es para su hija el asambleísta Galo Lara? El esposo. Se la acusa de su presunta participación en el crimen de 3 personas ocurridas en el cantón Quinsaloma en el 2011. El triple crimen ocurrió en esa casa, hasta donde llegaron varios sujetos y degollaron a una madre, un padre y un niño de 3 años. Los cuerpos fueron lanzados al río. Continuamos el Personaje del Viernes
con Carolina Llanos, que está con nosotros aquí en los estudios del sistema de emisoras Atalaya. Antes de continuar con el caso y la historia de persecución contra Carolina Llanos, su familia, porque aquí obviamente está involucrado sus hijos, su hermano y obviamente también a Galo Lara. Le quería preguntar, yendo un poco más atrás, usted, antes que ocurran todo esto, ¿a qué se dedicaba? ¿Cuál era su actividad profesional? Es decir, ¿cuál era la vida de Carolina Llanos previo a toda esta situación tan terrible? Bueno, yo vivía en Quito. Ok. Trabajaba como visitadora médico para un laboratorio muy prestigioso. Transnacional, ¿no? Abbott. Laboratorios y transnacional, Abbott Laboratorios. Trabajé varios años allí. Después de esto, decidí regresar a la provincia de Los Ríos a comprarme una finca. Ok. Porque mi anhelo era tener una finca, porque yo crecí en una finca con mis padres. Usted nació en Quinsaloma, me contaba, pero la inscribieron Yo nací en Quinsaloma. en Ventanas. Quinzalomeña de corazón. Quinzalomeña, no es tan fácil decir, ¿no? Quinzalomeño. Quinzalomeño. Nací en Quinsaloma, pero antes no se inscribía en Quinsaloma. No había registro civil. Exacto, pertenecíamos al Cantón Ventanas. Entonces yo fui inscrita en el Cantón Ventanas hace 42 años. 42 años. Hace Ya. 42 años. Después de esto, yo me dediqué a las labores de una finca, comerciante. Eso era lo que yo hacía. O sea que siempre estuvo usted trabajando. Siempre, yo siempre estuve activa económicamente, porque yo era madre soltera, yo tuve una niña antes. Que es su hijita María mayor. Belén, sí, María Belén, que se quedó de 12 años cuando me detuvieron. Preadolescencia, ¿no? Así es. Imagínense. Entonces- Cuando más necesitan a la mamá. Así es. Yo me consagré a trabajar para darle a mi hija un buen futuro, una buena educación. Eso fue lo que yo hice siempre. Y gracias a Dios siempre he sido bendecida, siempre me iba bien en todo. Y yo pienso que también por esto despertó un poco envidia en mi familia, porque mi familia es la que está inmersa en este problema del caso Quinsaloma. Así, ¿no? Son mi familia, los muertos son mi familia. El señor Carlos Humberto Carlos Llanos, mi familia. A la persona que indicaban que era el culpable de la muerte de Carlos Humberto Llanos, también desgraciadamente es mi familia. Uno puede escoger todo en la vida, Andrés, puedes escoger los amigos, puedes escoger la pareja, pero la familia no la escoge. No la escoge. Lamentablemente Le toca lo que le toca. le toca lo que le toca. Y es por ello pues que pasaron todas estas cosas. Y una pregunta, Carolina. Entonces, usted vivía... Uy, se aplasta aquí el Bixby. Usted vivía en Quito, luego se traslada a Quinsaloma. Carlos. A San Carlos. Sí, no a Quinsaloma. Ok, ¿a San cuánto Carlos. de distancia queda? Más o menos a media hora. A media hora. en conduciendo. Adquiere una propiedad. propiedad. Una propiedad. Pero parte de esto, de que pudo adquirir una propiedad, lo usan como prueba o tratan de usarlo como prueba de que estaba recibiendo dinero de otro lado, ¿sí, no? Sí, claro que sí. Mire usted, tuvieron la osadía de sacar el cisne de salidas del país mío, de los viajes que yo hacía. Ya. Yo hacía los viajes por el tema de laboratorio farmacéutico y luego obviamente me iba de vacaciones con mi hija, cuando ya tenía mi finca, con mi producción, con mi dinero. Es que a los visitadores américos lo que les dan es premios, mucho, Así es, para premios de viajes. viaje. También van a convenciones, ¿no? Luego a convenciones. Claro, hay los famosos en Estados Unidos que se llaman los tours de laboratorios. Sí, Sí. así es, tuvimos varias convenciones y por ello pues pude viajar a distintos países, gracias a Dios. Pero eso lo pusieron como que si fuera un motivo del que usted tenía mucho dinero. Eso es lo que quisieron
hacer aparecer, ¿no? Lo que quisieron hacer aparecer ante la gente. Por eso yo estoy aquí para contar la verdad, para que la gente sepa quién es Carolina Llanos. Carolina Llanos nunca tuvo nada que ver en los crímenes de Quinsaloma. Carolina Llanos nunca ordenó nada, ni Galo Lara ni Gilbert Llanos. Simplemente fuimos víctimas y rehenes de la persecución política que nos hizo el gobierno de Rafael Correa en aquel entonces. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta obsesión? ¿Por qué tanta persecución contra Galo Lara y todos los que estaban alrededor de él? Bueno, es lógico. Nos hicieron daño a todas las personas que estábamos alrededor de él para silenciarlo. Era la manera de silenciar todos los actos de corrupción que denunció Galo Lara en su época. Recuerdo los radares chinos, las ambulancias, recuerdo Seguros. los seguros Sucre, las carreteras. Otro de los casos que yo digo y le he dicho a Galo, el caso Mameluco. Ah, que fue súper fuerte. Un caso súper fuerte. Yo pienso que ese fue el caso que disparó la ira de este hombre, que sacó sus sentimientos guardados de odio, de venganza, en contra de una familia completa, sin darse cuenta que teníamos personas detrás de nosotros. Mire usted, para mí, en diciembre, cuando me sentenciaron el 22 de diciembre del 2012, estaba víspera, a días de que mi hija cumpla años. Mi hija María Belén cumple años el 25 de diciembre. Ah, Era claro. la primera Navidad que iba a pasar con mis mellizos. Y todo Que eran eso, de 5 meses, imagínense, de 5 chiquitos. meses, sí. Y todo eso se interrumpió por esta gente perversa, que no midió consecuencias para hacer daño. Después de esto, mi niña tuvo que recibir 6 años de tratamiento psiquiátrico, que es algo que no lo he dicho, pero lo digo ahora. Es que, a ver, yo me imaginé que tenía que ser así. Imagínense una criatura a los 13 años, porque es así una criatura, sin su madre, encima que la acusan por todos los medios, porque era Sabatinas, los canales estatales, las radios estatales, las redes estatales, que eran poderosísimas, que le digan, de todas maneras, a esa edad ya uno ya es, además tienen amigos, amigas, ¿no? Que le comienzan a decir, oye, y esto, claro, genera en ella una necesidad de que tenga una terapia psiquiátrica, ¿no? 6 años. 6 años de terapia. Imagínense, 318 cadenas nacionales. Usted prendía en la mañana la tele, era caso Quinsaloma, culpables Carolina Llanos, Galo Lara. Prendía al mediodía lo mismo. Prendía en la noche, era lo mismo. Nos destrozaron ante la opinión pública. Ellos querían dejar grabado en la retina de todos los ecuatorianos que nosotros éramos culpables, pero ellos son los culpables, porque ellos sí me mandaron a asesinar a un hijo en mi vientre. Ellos son los asesinos, no nosotros. Uh-huh. Mire dónde estamos ahora nosotros, demostrando nuestra inocencia, hablando con la frente en alto, con las manos limpias, mientras que ellos están prófugos, otros están presos y otros están procesados. Y hay algunos que están pasando de agache, como usted dice, como estos funcionarios, ¿no? Hay algunos que se están pasando por volando bajito, como dicen, ¿no? Tal vez de la justicia terrenal Uh-huh. se libren algunos, pero de la justicia divina No, de esa no se van a librar. Yo veía, Carolina, que le preguntaban en una de estas entrevistas que he estado investigando, y le preguntaban si es que usted lo perdonaría a Rafael Correa. Y usted Bueno, decía que usted era muy creyente. Sí, yo soy una mujer creyente. Yo no guardo odio en mi corazón. Yo Ujú. lo que tengo son resentimientos muy fuertes por todo lo que tuve que vivir. ¿Quién me devuelve los 8 años que pasé en prisión? Nadie. ¿Quién me devuelve a mi hijo que mataron en mi vientre en prisión? Con una paliza y misericordia de lo que estoy viendo, además terrorífica, que si no era porque usted se iba a esconder en un baño, la mataban también. Sí. Yo pienso que eso era lo que querían, Querían. pero gracias a Dios estamos aquí. Era un grupo, gracias a Dios, era un grupo de mujeres en la penitenciaría que fueron a agredirla sin ningún tipo sin ningún motivo y Porque no se les dio motivo. no había digamos un detenimiento. No es que le dijeron vayan asusten, asusta la pared, sino que era con todo, ¿no? Era con saña. Con saña, ¿no? Sí.
fue con saña, fue muy duro, muy fuerte. Pero cada cosa que me han hecho, Andrés, me ha vuelto más fuerte. Y por eso estoy aquí. Porque quiero contarlo, quiero que mi historia trascienda para que no se vuelva a repetir nunca más en la historia del Ecuador algo así. Es que no debe nunca más repetirse algo así y tiene que quedar esto en la historia del Ecuador y yo creo que de América Latina, porque debe ser uno de los crímenes de Estado más atroces que ha habido en América Latina. Veo, por ejemplo, Carolina, que usted, obviamente, porque esto hay que contarlo día tras día, porque el que está detenido pues, tiene día tras día de estar en la cárcel. Y usted decía que mataba el tiempo haciendo deportes, ¿no? Hacía deporte, orfebrería, manualidades. Sí, hacía joyas de plata. Trabajaba para una joyería de acá de Guayaquil, el Palacio de la Joya. El Palacio. El material para que realicemos varias joyas. Estamos un grupo de mujeres con alta sentencia, 20, 25 años. ¿A usted le pusieron cuánto? 20 años. 20 años, no puede ser. Como caramelos. Como, sí, claro, como que dijeron, o sea, que no le demos 10 ni 15, démosle 20, o sea, así. Y usted, esa orfebrería que hacían para la joyería local, se los pagaban y con eso, ese dinero iban al economato para poder tener víveres. Sí, así de sencillo. Así es. Mientras estuvo en la cárcel, las requisas y sustos en la noche eran constantes. Yo vivía en zozobra total. No digo yo todas las personas que vivían conmigo vivíamos en zozobra porque las requisas eran demasiado fuertes. Todo el tiempo teníamos requisas, llegaban los policías preguntando por la celda de Llanos y destrozaban todo lo que encontraban. Rompían las cosas, mi ropa interior la tiraban al piso, la pisoteaban. Era algo bárbaro. Una cosa es contarlo, otra cosa es vivirlo. ¿Y qué le daba ahí? Rabia, desesperación, lloraba claro. De indignación, pero no lloraba delante de ellos, yo lloraba cuando ellos ya se iban. Ajá, Me claro. encerraba y le pedía a Dios que tenga misericordia de estas personas y que ningún familiar de estas personas caiga a la cárcel para que no sufra lo que nosotras sufríamos. Digo nosotras porque éramos a todas. A todas. Sí. Pero ¿Cuántas reclusas? Me refiero a todas las que estaban en la celda conmigo. Por eso. ¿Cuántas de las que...? Esa sería la pregunta. El grupo variaba. A veces estábamos 12, 14, 16. Cuando menos estábamos en la celda éramos 10 personas. 10 mínimo. Sí. También de lo que veo, se le querían llevar sus documentos. Por otro lado, revolvían todas sus cosas y usted tuvo la precaución de ir entregando ciertos recortes, datos del proceso, entre otros, a una amiga que la visitaba periódicamente en la prisión. Gracias a mi amiga María Isabel. María Isabel. Ella me iba a visitar periódicamente con mi hija y yo todos los documentos importantes, porque yo sabía que en algún momento yo los iba a necesitar, yo los embalaba y se los entregaba a ella y le decía que se los lleve y que los tenga por favor a buen recaudo para cuando yo salga poder demostrar mi inocencia. Yo siempre estaba enfocada en eso. Y eso hacía. Porque si yo dejaba los documentos allí, me rompían las cosas. Claro. Me rompían las cartas de mis hijos. ¿También? Me rompían las fotos de mis hijos. O sea, ningún tipo de derecho le respetaban, ¿no? Las cosas del economato las cogían, las vaciaban, las botaban. Mezclaban el azúcar que teníamos con el champú. Una maldad sin límite, ¿no? Sí, era una cosa muy espeluznante. Cuando ingresábamos a la celda no sabíamos qué era eso. Parecía que pasaba un huracán por la celda. Ya. Era dedicadísimo, sí, dedicadísimo. Colchones en el piso, pisoteados. Sí, una cosa pues bárbara. Que de por sí no es que las celdas son pues lindas, ni la cárcel aquí es fabulosa. Imagínense, si de por sí no es así, peor con este permanente amedrentamiento, ¿no? Mazmorras. ¿Sí? Mazmorras. Esos son, ¿no? Sí, señor. Esos son. En el caso de, antes de ir a esta segunda pausa, en el caso de Galo, Lara,
él fue perseguido y en Panamá, donde había pedido asilo político, fue detenido, ¿no? ¿Cómo se enteraba usted de esto? Porque también son cosas que generan más frustración y desesperanza, ¿no? Bueno, creo que debo contar que a Galo lo declaran inocente en la etapa de juicio. Uh-huh. A Galo lo estaban involucrando. Lo declaran inocente. Sí, lo declaran inocente. Y en mi apelación lo declaran culpable. ¿Por qué fuimos a apelación? Pedíamos ir a apelación porque en ese entonces el juez Vicente Robalino, quien presidió la sala, que me sentenció, le dice a Galo, tienes que sacar a Carolina en apelación porque no hay nexo causal para que Carolina haya sido sentenciada. Yo recibí órdenes específicas con amenazas de Rafael Correa. Y él le dijo a Galo que tenía que sacarme en apelación. Mire usted, Galo empezó el trámite para mi apelación. Y en mi apelación lo sentencian a Galo, esta vez como cómplice del triple crimen en Quinsaloma, le ponen 10 años. Con una teoría de la fiscalía tan absurda, porque hacen creer a la gente que Galo Lara fue quien me depositó un dinero a mi cuenta. Yo utilizo el dinero, le hago un cheque a mi hermano Gilbert Llanos para pagar la clínica donde alumbré a mis hijos, que nacieron el 2 de agosto del 2011. A los mellizos. 2 días antes de la masacre de Quinsaloma. ¿Y qué dice? En una conocida clínica de la ciudad, Omni Hospital. Así es, en el Omni Hospital. O sea que no es que le iban a permitir estar gratis, pues ahí, claro. ¿no? ¿Qué dice el fiscal Galo Chiriboga? Que yo recibí una cortesía de parte de la clínica. Yo no sé si es que el señor me vio alguna corona o qué a mí, para que el Omni Hospital me dé gratis el alumbramiento de mis hijos. Usted tiene facturas, me imagino. Por cesárea, así es, sí. Él lo que quiso es hacer creer que mi hermano cambió el cheque por el que fue involucrado Galo y él en Quinsaloma, lo que esto no fue así. El cheque fue cambiado en el Centro Comercial Mall del Sol, al lado del Hospital Omni Hospital. Entonces, mire, en apelación... O sea, quisieron hacer parecer exacto, que la ruta era Galo Lara, le deposita usted hace cambiar el cheque a su hermano y su hermano con eso envía el dinero para pagar a los sicarios. Exacto. Así, ya. Esa fue la teoría de la fiscalía. La teoría se les cayó en supina la apelación de mi hermano. Bueno, Galo allí empieza su travesía terrible, que tuvo que irse del país, tuvo que irse a Panamá, donde le dieron asilo político, uh-huh, donde permaneció un buen tiempo allí, hasta que lo capturaron, porque un presidente hizo un canje de Galo por un barco con droga y varios tripulantes, barco Dorian. Así fue. La gente que nos está escuchando en este momento lo recuerde. Hicieron un canje de una persona por un barco. Por un barco con droga y sus tripulantes. Entonces, en ese momento que capturaron a Galo y que iban a extraditar a Galo, yo sentía que el mundo se me hundía. Claro, claro. Ahí ya es como, ¿ahora qué hacemos? Exacto. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hacemos? Mis hijos. Era una desesperación total. Pero como le dije antes, uno cuando tiene que llegar hasta el fondo, uno tiene que tocar el fondo e impulsarse. Y eso fue lo que yo hice. Tomar valor y fuerza para seguir adelante, seguir soportando todo, porque sabía que nuestro día iba a llegar, nuestro día en el que nos iban a declarar inocentes y que la verdad iba a salir a la luz. Yo sé que son películas, pero son historias también de la vida real. Me hace recordar mucho a Nelson Mandela, ¿no? Que estuvo pues 30 años en prisión y sabían que al final iba a salir, ¿no? Y está esa famosa frase que él utilizaba, ¿no? De que soy el dueño de mi destino, soy el dueño de mi alma y el capitán de mi destino. Yo me imagino, Carolina, que deben de haber tenido usted muchos
momentos de desesperación, pero a su vez también estos momentos de certidumbre de que esto iba a pasar y que, así como el caso de Mandela y de otros y otras injustamente detenidos en el mundo, al momento de salir, la reivindicación no solo de la justicia, sino de la verdad, creo que es lo más importante y de que esto nunca más vuelva a pausar. Así es. Ellos tenían preso mi cuerpo, pero mi alma era libre. Increíble, ¿no? Usted es muy creyente. Sí. Claro, eso yo creo que también es una gran... Gracias a Dios estamos vivos para poder contarlo ahora, lo que muchos otros no pudieron lograrlo. Claro, otros no pudieron. Vamos a ir a la pausa y regresamos con la parte final de esta no solo reveladora y emotiva entrevista, sobre todo que nos deja a nosotros con algo, y es que al final del camino, al final del túnel, hay luz, y que, como en el caso de Carolina Llanos, de su familia, hijos, hermanos, y lógicamente de Galo Lara, pues ha brillado la justicia y la verdad. Eso yo creo que es lo más importante. Ya regresamos en un momento con la parte final del personaje del viernes. No se olviden que estamos en Facebook Live, Radio Atalaya 680M, también en nuestro canal de YouTube, Radio Atalaya TV, y lógicamente en nuestra Instagram, y en nuestro Twitter, y en la página web www.radioatalaya.net. Volvemos en un momento. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia restableció el estado de inocencia de Carolina Llanos, acusada de ser la autora intelectual de un triple asesinato ocurrido en el 2011 en la provincia de Los Ríos, en el denominado caso Quinsaloma. Los magistrados Byron Guillén, Adrián Rojas y Mercedes Caicedo aceptaron la revisión de la sentencia de 20 años que pesaba sobre Llanos, y con ello se levantó las medidas cautelares. Ha declarado inocente a Carolina Llanos Romero, quien fue declarada autor intelectual por no existir pruebas de haber cometido ese delito, por no haber existido un nexo causal y por haberse evidenciado con los documentos secretos desclasificados de la SENAIN que ella fue vinculada al caso de Quinsaloma por ser la pareja sentimental del asambleísta Galo Lara de Sociedad Patriótica. Llanos permaneció 8 años en prisión en la cárcel de mujeres en Guayaquil. El último año y medio con prelibertad y presentación periódica. Muy bien, gracias. En el personaje del viernes llegamos a la parte culminante de este programa, que lo vamos a aprovechar, reflexionar, pensar durante el feriado del Día de los Difuntos y de Cuenca. Así como en Argentina, después de las desapariciones que hubo durante la dictadura de la década de los 70, vinieron las madres de las plazas de Mayo y hubo el famoso informe de la verdad y quedó esa frase de nunca más. Aquí tiene que haber lo mismo. Nunca más tiene que haber un caso como el de Carolina Llanos, de su hermano, el sufrimiento de sus hijos, la muerte de un hijito suyo en el vientre, la persecución a Galo Lara, su pareja, ni todo lo que además vino aparejado alrededor, el terror en las cárceles, todo el uso del andamiaje estatal y hasta de la justicia, porque como dijeron que le iban a meter la mano a la justicia, bueno, ahí está una prueba, ¿no? Hablando de eso, y ya en la parte feliz, ahora que usted tiene la prelibertad, entiendo que es así, ¿no? Estuvo con prelibertad. Ahora ya... Estado de inocencia. Estado de inocencia. Que a propósito, veo que cuando tiene la boleta de prelibertad, le va Galo Lara y le dicen, no, ya no, porque ha salido otra. O sea, en ese momento fue terrible también, ¿no? Bueno, esto fue una experiencia terrible para mí, porque salgo con prelibertad, me llevan, hay que hacer una serie de documentos. Uh-huh. Firma en cárcel de mujeres, luego me llevan a cárcel de varones para que firme otros documentos. Y estando allí me aparece otra boleta de
de captura por asesinato. En ese momento. Sí, entonces me vuelven a esposar. Ahora en el 2019, pues. Sí, me vuelven a esposar y me llevan a la PJ. O sea, estaba siendo capturada nuevamente. Como un nuevo proceso de... Exacto, como un nuevo proceso. Y yo me desesperé, no sabía qué hacer, le dije a Galo, ¿qué pasa? Entonces, que tranquilo, nos fuimos hasta la PJ, llegamos allá y obviamente estaban 2 boletas de captura, pero las boletas eran del mismo caso, el caso Quinsaloma. Así, ¿no? Gracias a Dios, un agente de la policía que estuvo allí pudo llamar a Ventanas y hacer que le den de baja a esa boleta. Era viernes. El policía le dice no podemos porque ella tiene que quedarse detenida para que se haga eso el día lunes y el día martes pues ya pueda salir con tranquilidad. Pero este policía le dice, solo quiero que me digas algo. Léeme exactamente las líneas de la boleta de captura que tienen allá. Y él lo hace. Dice, no, es la misma. Entonces el joven coge un sello y se puede ir a su casa, señor. Me selló el documento. ¿Así? Y pude ir a casa para luego que mis abogados se trasladen hasta la provincia de Los Ríos y poderle dar de baja a esa segunda boleta. A esa segunda orden que aparece... Una segunda orden por asesinato, por el mismo caso Quinsaloma. Y estaban ahí sus hijos. Esas son, mis hijos estaban esperándome en un lugar. Estaban esperando. O sea, imagínense la desesperación. Estaban angustiados, en desesperación de que no llegaba. No llegaba. Ellos estaban ya muy preocupados. Obvio, no es para menos. Qué cosa tan dramática. Estuvieron hace poco en el Palacio de Gobierno, en Carondelet, con el presidente de la República, Guillermo Lasso, y su esposa, María de Lourdes de Lasso. Usted, con sus hijos y con Galo Lara. Cuéntenos porque creo que es muy importante eso. Bueno, recibí la invitación del señor presidente Guillermo Lasso y de su señora esposa, la señora María de Lourdes, para un acto de desagravio y un almuerzo privado. Para mí, bueno, estuve feliz por la invitación, pero llegamos una media hora antes, y en esa media hora antes estuvimos recorriendo el Palacio de Carondelet, estuvimos en el despacho donde estuvo Rafael Correa con sus secuaces planeando hacernos daño. Uh-huh. Tuve sentimientos encontrados al estar allí, y luego pues ya en el almuerzo con el señor presidente, su esposa y unos amigos invitados que estuvieron allí, mis hijos, ya me sentí tranquila porque llegó la hora de la reivindicación. Uh-huh. Muy merecida. Llegó la hora de decir las cosas como son. Le agradezco al señor presidente por ese gesto tan noble de su parte. Que él conversaron con el presidente, con la primera dama. Bueno, él no quiso que yo recordara tantas cosas que he vivido. Claro, sino más bien lo positivo. Sí, más bien empezamos a hablar cosas positivas, interactuó con todos los que estábamos allí, preguntándoles a los niños qué querían hacer en el futuro, que cómo se sentían con mamá en casa, cosas así, cosas muy positivas, muy lindas. Reímos, tuvimos un almuerzo bastante largo, extenso. Okay. Sí, pasamos muy... Realmente me alegro y felicito al presidente y a su esposa por darse el tiempo de hacer esto y no solamente una reunión, porque podía haber sido también una reunión de 30 minutos y ya, igual, no, sino todo el tiempo de un almuerzo, porque más allá de la reivindicación pública del desagravio, es la calidad del tiempo compartido, ¿no? Y que el jefe de Estado diga, ¿sabes qué? No son 8 años, ¿no? Pero estas horas que hemos compartido es porque estamos claros de que lo que ocurrió fue una persecución de Estado. Y un crimen de Estado, porque hacer lo que se hizo es un crimen. O sea, esa es la verdad. Ahora, ustedes van a ir a instancias internacionales, entiendo, ¿no? Sí,
vamos a ir a instancias internacionales. Primero el juicio de repetición. El juicio de repetición en el Ecuador. Hay una ley internacionales. a la corte, tiene que haber. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana. Así es. Y a la de La Haya, también. porque hay tema de crimen de lesa humanidad, ¿no? Crimen de Estado. Crimen de Estado. Una persecución, la persecución del siglo. Es un caso digno, además de que se presente en foros internacionales, ¿no? Recién usted sale y le digo algo, sinceramente, la persecución a Galo Lara fue terrible, inmerecida, desproporcionada. Sin embargo, el hecho de que, como la gente aquí dice, bueno, es político, hombre, entonces se lo ve muy atenuado el asunto, ¿no? Atenuado, no tan, quizás no causa tanta solidaridad ni tanto rechazo como el caso ya cuando se meten con usted, con los niños, niñas, con su hermano, es decir, entonces yo sí creo que vale la pena que esto quede a nivel internacional, porque puede ser que hayas, o seguramente hay, en regímenes como en Venezuela, como en Nicaragua, en Bolivia y otros similares, situaciones parecidas, quizás menos graves o menos duras, o quizás igual o más. Entonces es bueno que esto quede para que ojalá no vuelva a ocurrir nunca más. Debe quedar así para que el Poder Ejecutivo nunca más le meta las manos a la justicia. Como él lo dijo en una cadena nacional, todo el mundo lo vio. Ahora sí le vamos a meter las manos así a lo la dijo. justicia. Él lo dijo, fue de su propia boca. Sí. ¿Sí? Y lo hizo con todo el armamento del Estado para perseguirnos, utilizar dinero del Estado, utilizar $7 millones. $7.200.000, utilizar a la Secretaría de la ex Senaín para perseguirnos, para criminalizarnos de una manera tan terrible, hacernos ver ante la sociedad como unos criminales. Claro, y para que se vea que la violación a los derechos humanos no es potestad de las derechas ni de las izquierdas, es algo que viene en los gobiernos autoritarios que se creen que están por encima de la ley y que no existe justicia y que no existe Dios y que nunca se van a ir del poder, pues también creen, ¿no? Entonces cuando se van y las cosas salen y se revelan, se desclasifican, etcétera, etcétera, entonces los documentos, ahí es cuando las cosas salen a la luz, como en los juicios de Nuremberg, cuando se fue Hitler. O sea, las cosas comienzan a salir y se ven cosas horribles, se ven situaciones como estas que lamentamos otra vez que le hayan ocurrido, nos solidarizamos. Eso no es suficiente porque las palabras nunca son suficientes, pero estamos conscientes de aquello, Carolina. Yo digo, vean en mí lo que verdaderamente es Rafael Correa y lo que ocasionó metiéndole las manos a la justicia. Sí. Eso nunca más se debe repetir. Casi logramos que no gane esa consulta de la justicia en el 2011, justamente un año antes de su caso. En el 2011 fue bien apretado el asunto, pero lo ganó. Y logró esta pues metida de mano a la justicia y para abusar de la misma, tal como nos acaba de decir Carolina. Muchísimos éxitos en el futuro. Tiene usted merecido disfrutar con sus hijos, su familia todos los años. Es una mujer joven, gracias a Dios, y que pueda de alguna manera recuperar estos 8 años y toda esta pesadilla horrorosa, así como hablan de la larga noche no liberal, la larga pesadilla que le han hecho vivir a Carolina Llanos. Usted me quería decir algo, ¿no? Que tenía... No, lo que le quería decir es que estas personas que nos persiguieron tal vez no pueden aguantar un día en prisión, porque son unos cobardes.
son unos cobardes y tienen que huir, tienen que estar escondidos en un ático y no regresar a enfrentar a la justicia como verdaderos hombres. Yo como mujer lo hice, siendo inocente. La valentía está, como usted dice, en soportar una justicia en contra. Está en irse preso sabiendo que es injusto y que no es cierto. En cambio, los que saben que han obrado mal, no pueden pasar un día, ¿no? No lo soportarían. No lo soportarían, porque la conciencia, además, es una de las peores cosas. Ser preso de conciencia es una de las peores cosas. Debe ser terrible. Sí. Siempre dormí con la tranquilidad de que mi conciencia estaba bien, estaba tranquila. Gracias por estar con nosotros y cuente usted aquí con amigos y además con permanentes defensores de las libertades. No importa si es que nos toca pelearnos con los gobiernos de turno, no importa. Esa es la labor de los medios de comunicación. Yo lo entiendo así lo aprendí de mi abuelo, Walter Paladines, de mi papá, Eustorio Mendoza Cubillo, no importa. Aquí, y la peor época que hemos vivido para la libertad de expresión es la de el gobierno de Rafael Correa. Ha habido gobiernos también anteriormente intolerantes a la libertad de expresión, pero nada tiene comparación de lo que yo recuerde con lo ocurrido durante esos 10 años en nuestro caso. No me puedo imaginar cómo ha sido en el caso de ustedes que lo han vivido de manera realmente terrible en carne propia. Así que estamos lógicamente invitando a todos los oyentes que nos sigan en el personaje del viernes con Carolina Llanos a través de nuestras redes sociales, como decíamos, a través de la señal de Radio Atalaya y ojalá, normal, de Radio Atalaya, de nuestra página web, y ojalá que cuando estos libros como el de Emilio Palacio, así es. La masacre exquisita de Quinsaloma. La masacre. Cuenta absolutamente todo el caso Quinsaloma, cómo se inició, con documentos. Todo está específicamente documentado para que las personas que puedan comprar el libro lo puedan leer y puedan entender qué fue lo que hicieron con nosotros. Uh-huh. Usted también, algún momento que tenga las ganas y lógicamente ya con más tranquilidad, sería fabuloso unas memorias de eso. Cuando la que esté más tranquilo, ¿no? Unas memorias de eso. Sí, estamos planeando ya hacer un documental. Ok, claro. Porque hay muchas personas que aún no comprenden el caso. Es verdad. Paloma. Escuchan una cosa en una radio, ven una foto en un periódico y no entienden. Es que no es fácil de todo el detalle, ¿no? Así es. Hay que explicarlo al detalle para que estas personas puedan entender y al fin puedan convencerse. Porque hay muchas personas que dudan. Convencerse de lo que nos hicieron a nosotros fue una cruel e inhumana persecución para silenciar a un opositor político de Rafael Correa. Uh-huh. Como fue Galo. Muy bien, nos vamos a despedir en el personaje del viernes. Luego de la pausa continuamos con la programación regular del sistema de emisoras Atalaya. Les deseamos que tengan un muy buen feriado, que estén con sus familias, cuídense, si van a beber no manejen y sobre todo aprecien que tienen en esta época libertad para dentro de la misma poder trabajar y compartir con sus familiares. Yo creo que eso es lo más importante. Muchas gracias, Andrés, gracias por la invitación. Bienvenida nuevamente. Nos vamos a la pausa y regresamos con la programación de Atalaya en el personaje del viernes con Carolina Llanos.